Página 39. El enigma del mal, Luis Seguí, 2016. Primera parte. Miradas. Capítulo 2. La maldad de Dios. ¿Dónde estaba Dios entonces? Benedictus V, en Auschwitz. No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. Rudiger Safransky. 2.1 El mal anida en el pecado de la carne. ¿Dónde estaba Dios entonces? Un teólogo de la talla intelectual del Papa Benedictus V no podía ignorar, al formular esta pregunta retórica presumiblemente también dirigida a él a las puertas del campo de exterminio de Auschwitz, símbolo del mal absoluto, que estaba aludiendo a la cuestión fundamental que ha desvelado a los padres de la Iglesia al menos desde el siglo IV, con San Agustín. La que podría definirse como la gran pregunta de la teodicea adquiere su verdadera dimensión teológico-filosófica en las religiones monoteístas, porque si la multiplicidad de dioses propia del politeísmo concede la ventaja de atribuir dones y castigos a distintos agentes, la creencia en un solo Dios exige una racionalización más compleja. Para intentar resolver la cuestión de la existencia simultánea del bien y el mal, y su relación con la libertad humana, Leibniz escribió a comienzos del siglo XVIII su obra Essays de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, para explicar la existencia del mal y al mismo tiempo defender la bondad de Dios, y desde entonces el neologismo teodicea nombra la doctrina cristiana sobre un tema que tiene connotaciones teológicas, filosóficas, morales y éticas. Si todo lo que existe es creación de Dios, ¿también el mal es obra suya? Antes de ordenarse como sacerdote en Hipona, donde sería más tarde obispo, Agustín se sintió atraído por el maniqueísmo precisamente porque en esta doctrina creyó encontrar una respuesta al problema de la existencia del mal. No obstante, pronto se alejó del maniqueísmo para adherirse a la fe cristiana por la vía del neoplatonismo. Para Agustín, filosofía y teología van juntas, y las cuestiones del libre albedrío, el pecado, la salvación, la condenación y la redención constituyen nociones con las que, en palabras de Ferrater Mora, el de Hipona desarrolló su filosofía de la historia, que es, además, una teología de la historia y una teodicea. El neoplatonismo de Agustín es coherente en tanto la concepción platónica de un cosmos armónico, donde el bien supremo es una forma de la belleza, y donde el ciudadano, porque Platón no concibe al sujeto fuera de la polis, ha de proponerse seguir un camino de simetría y proporción, transitar una senda de belleza y verdad. Ese bien supremo platónico no debe confundirse con el placer, es más, la belleza y la verdad excluyen toda relación con lo placentero. San Agustín rechaza que Dios sea quien ha instaurado el mal y el pecado, y no admite que pueda existir un poder que cuestione el poder de Dios. Todo lo que es, afirma en sus confesiones, por ser obra de Dios, es bueno. Se percibe en la concepción agustiniana la influencia platónica acerca del problema del mal, en cuanto sostiene que la privación de todo bien equivale a la nada, aunque se aleja del pensamiento griego para el que el tema del mal es esencialmente una carencia metafísica, para inclinarse a ver el mal como un asunto religioso y moral, como pecado en suma. Esta identificación del mal con el pecado acompaña, aunque con matices en cuanto a la gravedad de las faltas y los castigos respectivos, a todas las iglesias cristianas hasta hoy. Pero en tanto el mal existe, Agustín busca una explicación para intentar resolver la aparente, para él, contradicción entre la omnipotencia divina y la presencia del mal, afirmando que el mal es una consecuencia del alejamiento de Dios. Semejante desviación, sin embargo, no sería consecuencia de la ignorancia o el desconocimiento, sino que se debe a una elección del hombre. Gracias al libre albedrío el hombre puede elegir el mal, el no bien, aunque se condene, asumiendo así la responsabilidad moral por sus actos. Para San Agustín,
La diferencia entre la libertas y el liberum arbitrium reside en que mientras que la primera designa un estado de bienaventuranza eterna, en el que está excluida la posibilidad de pecar, la segunda permite, en cambio, la elección. Con el auxilio de la gracia el hombre elegirá el bien, y si aquella está ausente elegirá el mal. Esta explicación agustiniana aboca a otra cuestión, que no es otra que las limitaciones del libre albedrío en relación con la salvación o la condenación, y en este aspecto podría afirmarse que el pensamiento agustiniano, inspirado en una lectura de la epístola de Pablo a los romanos, anticipa la doctrina calvinista de la predestinación. San Agustín cree en la iluminación divina como iluminación interior, y este concepto es fundamental para su filosofía en relación, precisamente, con la predestinación. La salvación del hombre no depende exclusivamente de él, sino del hecho de haber sido tocado por la gracia. Según la red Internet, predestinación significa esta palabra en su sentido literal una destinación anterior, pero en el lenguaje teológico expresa el designio que Dios ha formado de conducir por su gracia a ciertos hombres a la salvación eterna. Algunos padres de la Iglesia han tomado algunas veces el término predestinación en general, ya por la destinación de los elegidos a la gracia y a la gloria, ya por la de los réprobos a la condenación, mas esta expresión ha parecido demasiado dura. En el día esta palabra no se toma más que en buen sentido, por la elección a la gracia y a la gloria, lo contrario se llama reprobación. San Agustín, en su libro del don de la perseverancia, define la predestinación diciendo que es la presciencia y la preparación de los beneficios por los que son libertados con toda certeza aquellos que Dios liberta. Dios dispone lo que hará, según su presciencia infalible. Según Santo Tomás, la predestinación es la manera como Dios conduce a la criatura razonable a su fin, que es la eterna salvación. Como este fin no se produce sino por medio de la gracia, distinguen los teólogos la predestinación a la gracia, de la predestinación a la gloria. Dicen que es una voluntad absoluta, por la cual elige Dios a algunas de sus criaturas para hacerlas reinar eternamente con Él en el cielo y les concede por tanto las gracias eficaces para ello. La predestinación a la gracia es de parte de Dios una voluntad absoluta y eficaz de conceder a tales de sus criaturas el don de la fe, de la justificación y las demás gracias necesarias para llegar a la salvación, ya prevea que llegarán en efecto, ya sepa que no la conseguirán. Todos los que son predestinados a la gracia, no son por esto predestinados a la gloria, porque muchos resisten a la gracia y no perseveran en el bien. Al contrario, los que son predestinados a la gloria, lo son también a la gracia. Seguí escribe. El libre albedrío no es suficiente sin el auxilio de la gracia, por lo que, en última instancia, todo bien viene de Dios. En este asunto Agustín no es menos radical que Calvino. Como señala Paul Johnson, para San Agustín la raza humana estaba formada por niños impotentes. La humanidad dependía absolutamente de Dios. La raza estaba postrada y no existía ninguna posibilidad de que pudiese elevarse por sus propios méritos. Eso es pecado de orgullo, el pecado de Satán. La postura humana debía ser de total humildad. Su única esperanza estaba en la gracia de Dios. ¿Cuántos se salvarían y cuántos serían condenados? No era esta una cuestión baladí, teniendo en cuenta que si el cristianismo ofrecía una promesa de salvación, al mismo tiempo aterrorizaba con horribles castigos a quienes se apartaran de la Iglesia, de modo que durante varios siglos los teólogos discutieron acerca de la proporción en que se repartirían unos y otros. Hacia el siglo XIII, relata Paul Johnson, la opinión oficial se había estabilizado. Tomás de Aquino creía que pocos se salvarían y muchos serían condenados. La mayoría de los siguientes predicadores medievales situaba la proporción de los salvados en 1 por 1000, o incluso 1 por 10.000. TV escribe. Si de todos modos, haga lo que haga, no voy a ser salvado, de nada sirve que me prive de los mayores placeres, y el bien o el mal, nada significan. Seguí escribe.
No es difícil imaginar el efecto intimidatorio que para la gran masa de la población, compuesta por una mayoría abrumadora de campesinos analfabetos, producían los sermones apocalípticos de los curas, dirigidos a reforzar la sumisión voluntaria de la gente al servicio tanto de la Iglesia como de un imperio que a partir del Edicto de Milán del año 313, promulgado por Constantino, prácticamente había asumido el cristianismo como religión oficial. Agustín aprobaba el uso de la fuerza y la violencia para combatir el mal, el pecado y la disidencia, con los mismos argumentos que siglos más tarde esgrimiría la Iglesia para justificar la implantación de la Inquisición, fundada en 1229 durante el Sínodo de Toulouse. Si la tortura y las ejecuciones eran recursos habituales del Estado para sus propios miserables fines terrenales, ¿por qué debía renunciar a ellos la Iglesia, que perseguía fines más elevados? Para Agustín la compulsión para obligar a la gente a creer no solo estaba legitimada, sino que era un elemento consustancial del proyecto mismo de lo que debía ser una sociedad cristiana total, una idea que iría consolidándose hasta convertirse en doctrina oficial durante el medioevo. En el siglo XIII Santo Tomás despliega su doctrina política y social según la cual el Estado es una institución natural encaminada al bien común, mientras que la Iglesia es una institución que tiene fines sobrenaturales y a la que el Estado debe subordinarse, en tanto que el orden natural debe subordinarse al orden sobrenatural en busca de su perfeccionamiento. De un modo más elemental en San Agustín, o bien mediante una teorización intelectualmente más elaborada en Santo Tomás, está siempre presente el propósito eclesiástico de penetrar e influir en todos los ámbitos de la vida, tanto social como personal. Sin embargo, dado que la Iglesia no podía condenar a muerte a nadie, esta función quedaba en manos del llamado brazo secular. La Iglesia observaba, vigilaba, denunciaba y acusaba y el Estado, con sus medios coercitivos, arrancaba confesiones, condenaba y ejecutaba. Agustín no se limitaba a teorizar y argumentar en pro del uso de la fuerza contra herejes y disidentes, a quienes había que obligar a retractarse y someterse bajo la amenaza de ser eliminados si se negaban, sino que participaba activamente en la persecución animando a las autoridades a que aplicaran los castigos más severos. TV escribe: la complicidad entre el sicario y su líder, conduce a responsabilizar a los dos. Porque el sicario tiene la potestad de negarse a obedecer una orden que implica el asesinato. Un soldado, puede lanzar bombas contra el pueblo desarmado, y en el total cinismo, declarar que no es culpable, que solo obedece órdenes. Seguí escribe. Como San Agustín relata en las Confesiones, desde su adolescencia y hasta casi la treintena estuvo sumido en una duda que le atormentaba. De un lado, se sentía incapaz de abandonar la vida licenciosa que llevaba a los 18 años, había tenido un hijo con su amante y no quería renunciar a los placeres de la carne y, de otro, albergaba el deseo de entregarse al amor a Dios ofrendándole su castidad. Tan desdichado y tan atenazado por la duda se sentía, que siendo aún muy joven le pide a Dios que le conceda la castidad y la continencia, aunque con cierta reserva. Pero no ahora escribe, temí que respondieras inmediatamente a mi petición y me curaras demasiado pronto de mi concupiscencia, que yo quería satisfacer más que apagar. Como suele ocurrir con los arrepentidos que se consideran a sí mismos redimidos, el celo inquisitorial de Agustín no podía, con semejantes antecedentes, dejar de ocuparse del mal que anida en los pecados de la carne, para cuya consumación, si se exceptúa el onanismo y las prácticas nefandas, es imprescindible la participación de la mujer, ese varón fallido, como la llamó Aristóteles. Aristóteles consideraba que en la mujer su naturaleza era ser la hembra humana, es decir, un ser incompleto, y su fin la procreación. La naturaleza del hombre, como se verá más adelante en detalle, es más completa, pues además de su fisis y telos tiene un logos completo, en realidad el telos del hombre es su logos. ¿Acaso no se debió a la provocación de Eva,
la primera mujer, que el primer hombre traicionara el mandato divino arrastrando en la caída a las generaciones futuras? TV escribe. Adán, era tan puro, tan inocente, que por argucias de Eva, fue conducido al pecado. Ella es la culpable de las desgracias humanas. Adán, no dio la cara por su mujer, no la defendió, al contrario, se justificó usando a Eva como escudo. Seguí escribe. El porqué de que el demonio tentara a Eva y no a Adán lo explica Agustín en su famosa obra de Civitate Dei, pues siendo la mujer la parte inferior de la primera pareja humana, sería más crédula que él y por lo tanto más fácil de seducir. Algunas de las manifestaciones de Agustín muestran a un auténtico obseso sexual, capaz de emitir sentencias rayanas en el delirio. Con la fe y la furia de los conversos, durante la polémica que sostuvo con los pelagianos escribió que en la infinita sabiduría de Dios, los genitales eran los instrumentos de la transmisión del pecado original. Adán había desafiado a Dios y, en cada hombre que nacía, la vergüenza del movimiento incontrolable de los genitales narra Paul Johnson, citando al propio Agustín era un recordatorio del delito original de desobediencia y un castigo apropiado para él mismo. Es en el debate con los partidarios de Pelagio, fundador y líder de esta secta condenada por herejía, donde el obispo de Hipona despliega sus argumentos defendiendo la doctrina oficial acerca de la naturaleza caída del hombre como consecuencia del primer pecado, frente a la opinión de sus contradictores, que negaban el pecado original. Para Pelagio la transgresión de Adán le afectó solamente a él, sin que su pecado se transmitiera a cada recién nacido, todos los cuales llegan al mundo tan inocentes como el mismo Adán antes de la caída también sostenía, como un supremo desafío a la doctrina agustiniana, que los cristianos podían tener una vida santa, si así lo decidían, sin necesidad de la gracia. En su obra El matrimonio y la concupiscencia San Agustín sentó una doctrina en relación con la vida sexual que en principio adoptó el cristianismo en su conjunto, tanto el romano como el reformado, y que se mantuvo vigente durante 1500 años. Para él las prácticas sexuales eran lícitas solo dentro del matrimonio y con el propósito consciente de procrear, hasta el punto de condenar como perversa la relación con la esposa si no estaba dirigida a la concepción. Toda relación consumada que no cumpliera estos requisitos era un pecado de lascivia. Santo Tomás la hizo suya como doctrina ortodoxa en el siglo XIII, y 3 siglos más tarde también se adhirieron a ella Lutero y Calvino, si bien el modo y el rigor así como la relativa tolerancia con que fue aplicada por cada iglesia, muestra ciertas diferencias. Página 44.